Esta hora en Meridiano Blue. 1:35 p.m. Atención, hay noticia desde la Fiscalía sobre el espeluznante caso del asesinato envenenadas de 2 niñas hace ya cerca de un año en el norte de Bogotá, con frambuesas achocolatadas impregnadas de talio, por lo que está capturada Zulma Guzmán en Londres. Hay novedades, repito, desde la investigación que adelanta la Fiscalía. Kalila Peña, ¿qué sabemos? Sí, señor, mire, la Fiscalía llamará a interrogatorio a una nueva mujer vinculada a este caso de las frambuesas envenenadas con talio. Se trataría de una persona que presuntamente entregó al domiciliario las frambuesas y reiteró que se volvieran a entregar. Recordemos que el domiciliario fue en una primera ocasión, no fueron recibidas las frambuesas y esta sería la mujer que nuevamente se contacta con el domiciliario. Sin embargo, pues dice la Fiscalía que todavía no hay una vinculación formal debido a que están indagando, y para eso sería esta primera diligencia, si la mujer conocía o no el plan criminal que tenía Zulma con esas frambuesas. Sería una adulta mayor, esto es un dato también importante, y es que esta mujer al parecer sería una amiga cercana a Guzmán. Recordemos que por ahora, en lo que sigue en Reino Unido, el próximo 9 de febrero continúan las audiencias para la extradición de la mujer de 54 años, que sería la principal sospechosa de confabular y generar todo este crimen en contra de la familia de Juan de Bedoya. Muy bien, Kalila, gracias. 1:36, acaban de llegar a Medicina Legal en Villavicencio los cuerpos de las 26 personas muertas, la mayoría de ellos disidentes del ala de alias Iván Mordisco, que murieron en combates contra las disidencias de alias Calarcá en la vereda Kuwait, en zona rural del municipio del Retorno, en el departamento del Guaviare. Una muestra de cómo los grupos ilegales están campeando en diferentes partes del país. Carlos Andrés Pérez en Villavicencio. A Villavicencio llegarán los cuerpos de los 26 combatientes de las disidencias de las FARC que murieron en los enfrentamientos del pasado viernes entre el grupo de Calarcá e Iván Mordisco en el departamento de Guaviare. Los cuerpos serán plenamente identificados y allí se podrá saber si entre las víctimas hay o no menores de edad. El general Ricardo Roque, comandante de la 4ª División del Ejército, aseguró a Blue Radio que la disputa de estos dos grupos armados se origina por el control del narcotráfico en la zona y las 5.000 hectáreas de hoja de coca que hay sembrada en este departamento. En este momento, aquí en el sector del Guaviare, la economía ilícita es el narcotráfico y todos conocemos esas grandes sumas de dinero que se manejan alrededor de esta economía ilícita, y eso es lo que están buscando, y están buscando controlar puntos críticos, puntos claves en el terreno para poder seguir aumentando sus ganancias. Se trata de 26 cuerpos, 21 hombres y 5 mujeres, según información suministrada a Blue Radio por la comunidad de la zona. Entre las personas muertas habrían 2 cabecillas de las disidencias de la FARC. Además aseguran que este tipo de enfrentamientos son comunes entre estos dos grupos armados ilegales. Carlos, y a propósito, las autoridades allí en el departamento de Guaviare están tomando nuevas medidas pues para evitar más afectaciones a la población civil y posibles desplazamientos luego de estas disputas. Pablo Orango. ¿Qué tal? Un saludo para los oyentes de Blue Radio. Continúa la zozobra, el temor, la crisis en el departamento del Guaviare a propósito de los enfrentamientos entre las disidencias de alias Iván Mordisco y de alias Calarcá. Nos confirmó en Noticias Caracol en Vivo el general Ricardo Roque, es el comandante de la 4ª División del Ejército, que ya fueron extraídos, rescatados 26 cuerpos que están en medicina legal en este momento de Villavicencio. Sin embargo, continúan las investigaciones. Lo más grave de todo es que entre uno de los fallecidos, también lo confirmó el general, precisamente es un civil, un joven que sufre una discapacidad, que al momento de los disparos salió corriendo y se presenta esta situación porque fallece en medio de estos enfrentamientos. Un Guaviare que está tomado en este momento por varias zonas de coca, y los enfrentamientos se dan entre ambas disidencias por el control territorial. Escuchemos lo que dijo el comandante de la 4ª División. Es un control ilegal y eso es una disputa por corredores de movilidad de economías ilícitas. Aquí el departamento de Guaviare se ha convertido en un corredor de movilidad de occidente a oriente hacia las fronteras, hace parte de unas rutas de narcotráfico planteadas, y también pues hay presencia de cultivos que generan esa economía ilegal.
esa economía ilegal o esos recursos son los que se están disputando entre esas dos facciones. Durante la mañana hubo una reunión urgente entre las autoridades, entre ellos el alcalde del Retorno, otras autoridades, Ministerio de Defensa. Hay que tener en cuenta que allí continúan los enfrentamientos. En la mitad está la población. Se descartó que a los alrededores de las casas hayan puesto minas antipersonales, pero sí hay presencia de artefactos, lo que hace que se genere más presión y más miedo entre la población. 1:40, vamos ahora a la vía Panamericana. Luego del robo de 17 camionetas por parte de las disidencias de las FARC, iban en 2 vehículos de transporte, las conocidas niñeras. Los gremios le están pidiendo al gobierno que de una vez por todas retome el control de la vía Panamericana. En Cali, Hugo Mario Palomar. Ricardo, dicen los empresarios y los transportadores de Valle, Cauca y Nariño que no existen condiciones de seguridad para transitar por la vía Panamericana. Aseguran que entre Cali y Popayán se están robando las cargas de café y otros productos, queman vehículos de empresas que no pagan extorsión y roban vehículos de alta gama. Temen que las 17 camionetas Toyota nuevas que fueron robadas en las últimas horas cuando eran transportadas por camiones tipo niñera por esta vía sean utilizadas por las disidencias de las FARC para actividades terroristas. Ana Fernanda Muñoz, directora de la Cámara de Comercio del Cauca. Me angustia pensar que este tipo de incidentes sobre la vía Panamericana en Santander de Quilichao se presentan y no se hace nada, o sea, no hay resultados aún. Estamos hablando de 17 vehículos nuevos que no va a ser posible identificarlos fácilmente, no sabemos qué van a hacer con esos vehículos. Ya hemos tenido incidentes de robos de cargas de café, o sea, es una situación compleja. Y como si fuera poco, esta mañana en zona rural del municipio de Padilla, norte del Cauca, fueron asesinadas 4 personas. Según las autoridades, la masacre fue ejecutada por una banda delincuencial aliada con las disidencias de alias Iván Mordisco. Y el gobierno está tratando de salvar su proceso de paz urbana con los pepes y los costeños y está moviendo una ficha clave. Nombró como miembro de la mesa un reconocido sacerdote católico que además es cercano al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. José, buenas tardes. Se trata de Cyrillus Swing, conocido en Barranquilla por su labor en los barrios más vulnerables de esta ciudad. Es un sacerdote holandés con muy buena relación con el alcalde Alejandro Char, a quien intentará de convencer de avanzar en este proceso de paz, teniendo en cuenta los proyectos sociales que ya existen entre ambos. Contó que el alto comisionado Oti Patiño lo visitó el pasado viernes para reactivar un proyecto social que tenían frenado por temas presupuestales, y de allí surgió la idea para ser llamado por el gobierno. Con Alex hemos siempre muy buen entendimiento, un respeto mutuo también, y entonces creo que también esta relación que siempre hemos tenido puede ayudar que de pronto también donde hay algunas dificultades a otro nivel a través de mi mediación. Cyrillus aceptó que está a la espera de una nueva llamada para saber su rol exacto dentro del proceso, pero el tiempo juega en contra, pues en 24 horas se terminará la tregua delictiva pactada entre ambas estructuras criminales. La Defensoría del Pueblo, José, confirma a esta hora la primicia de Blue Radio, la liberación de los 5 policías secuestrados en Tibú por el ELN. Dice la Defensora del Pueblo, un alivio esta liberación para ellos, para sus familias. Insistimos en la liberación de decenas de personas que continúan secuestradas por el ELN en norte de Santander, en Arauca y en otras partes del país. Hay diferentes dramas en el Catatumbo, no solamente para los humanos, también para las mascotas. Richard Quiñones. Isabel Rincón Bonilla tiene más de un año con la Fundación Isabel, ubicada en el kilómetro 16, que atiende a más de 100 gatos y perros víctimas de la violencia del Catatumbo. Algunos han llegado con impactos de arma de fuego en su cuerpo y otros han llegado en precarias condiciones por el abandono y también la desnutrición que se ha registrado en esta subregión, en donde han salido las familias desplazadas del Catatumbo y las mascotas han quedado atrapadas en algunas viviendas. Muchas no han logrado salir. Esto es lo que dijo Isabel a Blue Radio, quien manifestó que los recursos en los últimos días se están acabando y no cuentan con mayor apoyo. Por eso mismo ahora había tomado la decisión de entregarlos, porque no tengo ya cómo sustentarlos, ni mi marido ni yo, ya no tenemos, realmente ya no tenemos de dónde sacar. Y son muchos animales y la mayoría de animales tienen problemas de salud, se requieren medicamentos. Aquí hay perros que son sobrevivientes de mosquillos, otros que están pasando los mosquillos, la parvovirus, o sea, no, son muy pocos los que llegan sanos. Manifestó que en esta misma condición se encuentran otros 4 refugios que también empiezan a tener dificultades para sostener la carga de animales que han llegado hacia estos puntos debido a la situación de violencia de esta subregión. Atención.
El general en retiro Óscar Naranjo habló de su relación con Juan Manuel Santos y respondió a las versiones que lo señalaban como el as bajo la manga del expresidente. Yo debo decirle francamente al país que por el presidente Santos no solamente tengo respeto, tengo admiración y tengo también afecto por él. Y debo decirle al país también que yo tuve oportunidad de trabajar como con 5 o 6 presidentes y nunca fui un subordinado político de ellos. Y en este caso en particular, este proceso, digamos, de reflexión que hice alrededor de esa posibilidad de ser candidato fue autónomo, mío, y justamente digo, yo respeto al presidente porque también él es muy respetuoso y tengo que decir que nunca me hizo insinuaciones, nunca, digamos, hablamos de conversaciones donde yo sintiera que había presión para que yo participara. Haciendo sumas y restas, la disminución en el precio de la gasolina que anuncia el gobierno del presidente Petro desde el próximo 1 de febrero será únicamente del 2%. 300 pesitos es el 2% del total del valor. Por supuesto, los transportadores y la gente en la calle celebran la disminución, que tendría que ser sostenible para que realmente se sienta en el bolsillo de los colombianos. Laura Olarte. Ricardo, buenas tardes. La decisión fue bien recibida por la Asociación Colombiana de Transporte Terrestre de los Autores Especiales, ACORTES, que señaló que esta reducción beneficiará a unos 12.000 vehículos, teniendo en cuenta que la gasolina representa el 37% de los costos operativos. Escuchemos lo que dijo el presidente de ACORTES, Luponi Sánchez Celemín. 300 pesos es apenas el 3.7 sobre el 48% que no ha aumentado en estos 3 años. Pero digamos que de todos modos hay que entender de que es una política del gobierno y si sigue disminuyendo a 300 pesos en estos meses, pues creemos que va a haber un alivio. También la Asociación para el Desarrollo Integral de Transporte Terrestre e Intermunicipal, ADIT, respaldó la medida, aunque advirtió que no debería presentarse un alza en el diésel y pidió coherencia en el manejo del Fondo de Estabilización. Esto fue lo que dijo Armando Puerto Polanillo, director de la ADIT. Que todas estas decisiones en materia de precios, de tarifas, pues digamos el sector está haciendo un ejercicio muy juicioso y muy riguroso por tomarlas en función de los costos de operación, porque acá obviamente nosotros lo que queremos preservar siempre es el usuario. Finalmente, conductores, taxistas, motociclistas se pronunciaron y coincidieron en que la reducción es pequeña, pero representa un respiro. Para nosotros como conductores nos favorecen la cuestión del bolsillo y favorece también en la economía de uno. Pero es un arma de doble filo, ¿sí? Porque puede que en el momento podamos tanquear un poquito más, pero a largo plazo vamos a estar sujetos a un régimen comunista. Bien, porque pues baja uno costos del día a día. Y disminuyendo 300 pesos el precio de la gasolina, por ejemplo, en ciudades como Colombia, la gasolina pasará de 16.491 pesos a 16.191 pesos, Ricardo. Gracias, Laura. Y el presidente Gustavo Petro ordenó recuperar los predios donde hoy funciona la regasificadora de SPEC, esto en la isla de Barú, unos terrenos que están inmersos en un largo litigio judicial. Dálida Orozco. El anuncio vía X del presidente Gustavo Petro de recuperar y devolver a la comunidad de Barú los terrenos donde hoy funciona la Sociedad Portuaria El Callao, la única terminal de regasificación de gas natural licuado del país, no solo prendió las alertas de los sectores industriales y de energía, sino que removió una vieja disputa de más de 20 años por la titularidad de estos terrenos en la zona insular de Cartagena. Se trata de una disputa legal entre la familia Morales, nativos de la isla de Barú, y la Sociedad Portuaria El Callao SPEC por la titularidad de 15 hectáreas de tierra que habrían sido vendidas en la década de los 80. Desde las primeras acciones legales en 1999, el proceso ha estado marcado por denuncias de irregularidades y fallos que favorecen a ambas partes. Según los denunciantes, la familia Morales se habría tratado de una venta irregular, como aseguran fue probado por la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena en resolución de 2024 que ordenó la restitución del bien en el marco de un proceso por fraude procesal, falsedad material en documento privado y uso de documento público. Moisés Morales, denunciante. Nosotros vemos con muy buenos ojos esta intervención que hace el presidente Gustavo Petro, ya que desde que nosotros hemos recibido la noticia de que
tenemos la titularidad y el reconocimiento del derecho de este bien, hemos encontrado una respuesta nula. Sin embargo, esta decisión fue apelada por la Sociedad Portuaria El Callao, que en medio de protestas y bloqueos a la regasificadora por parte de la familia en marzo de 2025, advirtió que estas reclamaciones ya habían sido objeto de decisiones judiciales a su favor años atrás y que se estaba pretendiendo reabrir un proceso con actuaciones irregulares que fueron denunciadas ante la Procuraduría. Además, la Fiscalía General de la Nación ordenó el traslado del proceso. A esta hora en Meridiano Blue, el rollazo político. Varias noticias, hay cambios en la dirección del CTI de la Fiscalía, sale Fabián Ordóñez Yatacué y llega el general en retiro de la policía José Luis Ramírez Inestrosa. Cambio importante porque es el ala investigativa de la Fiscalía. La siguiente noticia podría tener como banda sonora la canción Visa para un sueño de Juan Luis Guerra. La canciller Rosa Villavicencio tiene visa para cumplir su sueño, para visitar la Casa Blanca. Catherine Ávila. Ricardo, el 23 de enero se realizará en Nueva York una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Colombia asumió el mandato como miembro no permanente y la canciller Rosa Villavicencio viajará con una visa que le tramitaron con ayuda de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. El encargado de negocios, John McNamara, facilitó las gestiones para que la ministra tuviera este permiso luego de que, recordemos, el gobierno Trump le quitara la visa a ella, al presidente Gustavo Petro y a varios funcionarios cercanos al mandatario. Esta visa pues no solo le va a servir para este viaje, sino también la usará para su visita a Washington a propósito de la reunión del presidente Gustavo Petro con su homólogo Donald Trump. La canciller va a viajar a Washington el 1 de febrero para preparar ese encuentro que se hará el 3 de febrero. Gracias, Cata. Y por otra parte, Carolina Corcho respondió y se defendió de los cuestionamientos en su contra, asegurando que la financiación de su campaña en la consulta cumplió toda la ley. Por otra parte, Iván Cepeda no ha dado su respuesta, mientras que desde la oposición aseguran que sí hubo irregularidades. Mateo. Valentina, el pasado 26 de octubre el Pacto Histórico eligió a sus candidatos al Senado y a la presidencia. Iván Cepeda y Carolina Corcho se midieron en esa consulta para la presidencia. Sin embargo, tras el reporte que entregaron ante el CNE quedaron algunos cuestionamientos. Pues, por ejemplo, en el caso de Carolina Corcho, los documentos de financiación indican un préstamo por 737 millones de pesos provenientes de un restaurante ubicado en el sur de Bogotá, identificado como Gusto Chefcito. De acuerdo con las consultas en la Cámara de Comercio, este establecimiento se encuentra en proceso de liquidación. Por eso no se entiende cómo le prestaron a Carolina Corcho la mitad de la plata que gastó en su campaña. Esto fue lo que dijo la representante a la Cámara, Catherine Jubinao. Reportó activos en el año 2020 de 1.720.000 pesos. Eso fue lo último que reportó. En los últimos años no ha registrado ingresos, no ha registrado nada. Entonces, ¿de dónde sacaron casi 750 millones de pesos para prestarle a usted? Lo cual es el 52% del total que le costó su campaña. La candidata Corcho respondió asegurando que todos los servicios que contrató en su campaña se gestionaron conforme a los procedimientos administrativos y de verificación previstos, señalando la totalidad de los gastos ejecutados, objeto de reposición, así como las donaciones y aportes fueron registrados de manera íntegra y oportuna, dejando constancia completa y verificable de los movimientos financieros de la campaña. El senador Iván Cepeda tampoco se ha pronunciado sobre el tema, pues registró un ingreso de 609 millones de pesos provenientes de una empresa con sede en Barranquilla, sobre la cual tampoco hay mayor información. 1:53 en épocas de polarización política, en épocas de distanciamiento incluso de familias por temas meramente electorales. Salima Feris, mejor conversemos. Así es, Ricardo. La Fundación Conversa Colombia, en alianza con Caracol Televisión, lanzó Mejor Conversemos, una iniciativa que busca abrir espacios de diálogo en medio de la polarización que se vive hoy en día en el país. El proyecto, que ya comenzó a emitirse al aire, es el resultado de un proceso de varios meses de preparación que reunió a 100 colombianos de distintas regiones, edades, oficios, ingresos y contextos sociales, con el objetivo de conformar lo que la Fundación denomina un mini país. La propuesta se inspiró en una pieza realizada en la televisión danesa en 2018 que abordó tensiones sociales relacionadas con la migración. A partir de esa experiencia, la Fundación adaptó el ejercicio al contexto colombiano, marcado por divisiones no solo políticas, sino también sociales y culturales. La directora de la Fundación Conversa Colombia, María Alejandra Villamizar.
Estas personas representan a todo el país, ellas mismas están hoy haciendo el impacto con sus familias, en sus hogares, con la gente de su trabajo, y la invitación es a que lo compartan, a que lo difundan y por supuesto a que consideren también qué preguntas y qué ejercicios como este se pueden hacer en sus comunidades, en sus familias, en sus grupos de trabajo que están viéndose afectados. La campaña se emitirá en la programación de Caracol Televisión y tendrá circulación en redes sociales de la Fundación del canal Noticias Caracol, Blue Radio, bajo el hashtag Mejor Conversemos. Gracias, Alima. Y a propósito de conversar y de mantener la democracia, hay preocupación en Girón, en el departamento de Santander, luego de los datos revelados por la registraduría en estas votaciones atípicas. De los 131.000 habilitados para votar, solamente acudieron 37.000. En Natalia Carrillo. De los 131.355 ciudadanos habilitados para votar, únicamente 37.071 personas acudieron a las urnas en estas elecciones en Girón, lo que equivale a una participación cercana del 28,22% del censo electoral, dejando en evidencia que la elección atípica del alcalde Campo Elías Ramírez estuvo marcada por una alta abstención ciudadana. Los resultados reflejan que más de 7 de cada 10 gironeses optaron por no ejercer su derecho al voto, en una jornada electoral que contó con 39 puestos de votación, 357 mesas y la participación de 2.596 jurados, además de la implementación de biometría en 9 puntos para garantizar la plena identificación de los electores. El proceso fue convocado luego de que se declarara la nulidad de las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023 en Girón, Santander. Unas 56 minutos, Vanessa. Este fin de semana se estrenó en Plaza Pública, en Tarima, la tercera generación de los Char haciendo política. Alejandro Char Nule, el hijo del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, haciendo campaña por los candidatos de su abuelo, don Fuad Char. ¿Cómo le fue a Alejandro Char Jr.? Alejandro Char Jr., eso le iba a decir, o Alejandrito, también muchos los conocen así. Pues le cuento que fue toda una sorpresa porque él se lanzó al ruedo de dar discurso para defender el proyecto político que ha realizado su familia en los últimos años en Barranquilla y para apoyar la lista de la Cámara de Representantes que tienen. Escuchemos unos apartes de lo que fue su intervención. Lo que ha pasado aquí en Barranquilla se ha hecho gracias a los impuestos que pagan los barranquilleros todos los días. Y es que parece una copia del papá, en la voz, en los ademanes que tiene al hablar y en la seguridad. La verdad fue que sorprendió mucho por el carisma que mostró al hablar con el público, Ricardo. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. 5 billones de pesos es la cifra que, según la industria farmacéutica, las EPS les siguen debiendo y no hay plan de pagos por ahora, Jessica. Así es, Valentina, y es que la falta de entrega de medicamentos a pacientes de distintas EPS sigue generando inquietudes en el sistema de salud. Una situación que, según reportes ciudadanos, se presenta en varias entidades y no responde a problemas de producción, ya que la industria farmacéutica mantiene su operación sin interrupciones. Sin embargo, de acuerdo con la presidenta de la Asociación de la Industria Farmacéutica, Clara Rodríguez, el inconveniente estaría asociado al aumento en los tiempos de pago de la cartera. Escuchemos. La única salida que tenemos todos los actores finalizando este gobierno es que se instituya, se cree una mesa de trabajo con la ADRES, con las EPS, con los gestores farmacéuticos y la industria para hacer una verificación, ojalá que se haga de manera regular, si no se puede mensual, por lo menos bimensual, donde se observe dónde está el problema de flujo de recursos. En paralelo a esto, el más reciente informe del INVIMA sobre el desabastecimiento de medicamentos en el país reporta 18 fármacos en esta condición utilizados para el manejo de reacciones alérgicas, trastornos psiquiátricos, enfermedades cardiovasculares y atención de urgencias hospitalarias.